cambiamos totalmente de tema, nos ocupamos de este escenario internacional cada vez más complicado. Lo habíamos invitado a Juan Pablo para charlar sobre lo que significaba la liberación de Lula y en el medio nos encontramos con lo que ocurre en Bolivia, golpe de Estado, renuncia. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo está Juan Pablo? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. Una de cal y una de arena, dicen normalmente por ahí. Estamos en un contexto complicado de la región. No quizás en el sentido clásico de lo que ven las relaciones internacionales, no hay conflictos internacionales propiamente dichos, sino que lo que son es conflictos internos, políticamente hablando. Lamentablemente ayer se volvió a dar algo que en Latinoamérica se pensaba superado, que era un corte de institucionalidad, un golpe de Estado, de la forma más clásica que hay, o sea, de la mano de las Fuerzas Armadas, algo que realmente no se veía desde el siglo pasado en nuestra región. Y Juan Pablo, ¿y por qué los líderes, sobre todo de otros países limítrofes, se resisten a hablar de golpe de Estado? En el caso de Bolsonaro, en el caso incluso del mismo presidente Macri, que no usan la palabra golpe. De Bolsonaro no me sorprende porque es un personaje muy particular que está apoyado en el ejército y jamás criticaría algo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas. Me parece que al contrario, es una persona que en su íntima convicción piensa que sucedió lo que debía suceder en Bolivia. No me sorprende de los gobiernos como el saliente de Argentina, que han mostrado todos estos años una alineación política hacia lo que son los intereses de Washington en el continente, y que de alguna manera ven con buenos ojos siempre que se reemplaza algún gobierno que no ha sido buen alumno de los Estados Unidos, como es el caso de Evo Morales, por ejemplo. Entonces, siempre hay alguna reticencia. También creo que en el caso de nuestro gobierno se está apuntando un poco al núcleo duro de votantes de este partido que, por supuesto, están de acuerdo con lo que pasó en Bolivia porque lo ven como el fin de lo que ellos llaman populismo, en un mal uso del término populismo, en realidad nada tiene que ver con lo que normalmente se le asigna cuando se habla. Y de alguna manera esto confluye en nuestro país también como doble factor de por qué el gobierno oficialmente no condena el golpe. Sí lo ha hecho el presidente electo, sí lo ha hecho la vicepresidenta electa, lo han hecho otros dirigentes mismos dentro de Juntos por el Cambio, porque la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires el día de ayer presentó un duro comunicado diciendo que esta no es la vía. Aquí en Santa Fe el gobernador Lifchit también hizo un pronunciamiento, muchos de los integrantes de su gabinete, incluso esta tarde está previsto a las 5 de la tarde una movilización importante en Plaza del Soldado por esta situación. Como sea, es un retroceso absoluto, o sea, ni siquiera en Venezuela, que hemos visto una crisis política y social terrible, hemos visto un corte institucional con lo que dice la Constitución, por lo que se intentó en Venezuela finalmente cuando surge la posibilidad de Guaidó. Hasta en ese sentido era discutible porque era una cláusula que partía de la Constitución. En cambio en Bolivia no hay absolutamente ningún respeto del orden constitucional. Había inclusive hasta una voluntad política de repetir las elecciones, que era la demanda social que se estaba buscando, y en este sentido de escalada, en el que el objetivo no se dice, es uno, pero no se dice, bueno, el objetivo era que salga de la escena política de Evo, como por ejemplo en Brasil han sacado de la escena política de Lula, van en escalada. O sea, primero dicen, bueno, a ver, queremos que se reconozca el fraude. Reconoció el fraude, bueno, queremos que haya elecciones. Cuando sea de elecciones, se pasa a otra demanda más, que es, bueno, no, que renuncie Evo, y si no renuncia, se lo saca. Se han visto episodios de violencia que más allá de que uno quiera o no usar la palabra golpe, tienen que ser condenados. Vimos cómo rapaban a una alcaldesa del partido oficialista y la pintaban de rojo. Eso es bárbaro. No puede no haber una condena en la quema de viviendas de parte de personas del gabinete de Evo Morales también. Entonces, el problema que normalmente aqueja a la comunidad internacional en estos casos es que como tiene una doble vara en la que se mide según el color político del gobierno si está bien o mal que sucedan estas cosas, no hay un criterio unificado y se permite que pasen estas cosas, porque los mismos gobiernos que han criticado, y con razón, lo que sucede en Venezuela, no han criticado lo que sucede en Bolivia cuando debían haberlo hecho. Nosotros hablábamos hace un tiempo cuando analizábamos la situación en Chile y decíamos, en Bolivia no se daría una escalada de movilización en las calles por las mismas razones que se está dando en Chile, donde la cuestión pasa a ser estructural por políticas económicas y la imposibilidad de ascenso social que hay. En Bolivia, ¿cuál es la realidad económica que hoy lleva a estos grupos a
a sacar a Evo Morales del medio. Lo interesante es que a diferencia de Ecuador, que fue el primer foco de conflicto de la región, ni Chile ni Bolivia tienen problemas macroeconómicos. Son países estables macroeconómicamente hablando. Chile lo que tiene es un grave problema de injusticias perpetradas a lo largo del tiempo. Desde que Chile es Chile, es un país desigual, siempre gobernó la misma élite. Es algo que suelo decir en mi cátedra en la universidad, es un país muy homogéneo Chile. Chile nunca hubo una disputa de poder, siempre gobernaron los mismos sectores y desde que Chile es Chile nunca ha cambiado. En Bolivia, en cambio, sucede exactamente lo contrario. Tuvimos un gobierno que claramente ha modificado lo que era el statu quo boliviano, que antes era predominante de la llamada media luna, que es el sector de Bolivia, por llamarlo de manera criollo, porque no me gusta decir blanco, criollo me parece mejor, sí. Que tiene de alguna manera un pasar a lo largo de los años mucho mejor que el gran resto del país, que vivió en absoluta exclusión hasta que en estos últimos años se han mejorado. Esto no lo digo yo ni lo dice Gobernador Morales, sino lo dicen organismos internacionales que están calificados para hacerlo. Se han mejorado muchísimo en esto y de alguna manera este desbalance del statu quo, este cambio de statu quo, genera resentimiento, primero en aquellas personas que efectivamente pierden privilegios. Y segundo, estas personas lo trasladan hacia otras partes de la población que quizás no pierden privilegio, quizás hasta ganan, pero se lo hacen sentir. Porque las personas poderosas tienen siempre a mano todo lo que es un aparato mediático a partir del cual pueden lograr que sus intereses sean los intereses de otros, cuando en realidad son intereses propios y sectorizados. Esto funciona así no en la región, sino en todo el mundo. De alguna manera, yo no soy partidario de echarle la culpa de lo que pasa a los medios, porque me parece que es irresponsable, porque siempre es multifactorial todo lo que sucede. Sí, o por lo menos limitado el análisis. Sí, exactamente, o sea un análisis limitado, pero de alguna manera contribuye, entre otras cosas, a esto. El principal factor es que, como siempre en política, se tocan intereses, y es algo que también pasa económicamente hablando. Si todo alcanzase para todos, no existiría la economía, pero lamentablemente lo que uno le quita a un sector para dárselo a otro, se lo está quitando. Al fin y al cabo, la torta, si no la divide uno o la asigna a otro, y la asignación de esa torta, para hablar mal y pronto, es un problema de poder. Y lo que se ve tanto en Chile como en Bolivia, al fin y al cabo es lo mismo, o sea, estamos discutiendo quién asigna y cómo se asigna. ¿Y esto se puede traspolar también a la realidad de Brasil, con esta fuerte resistencia a Lula y con lo que se generó tras su liberación? Brasil es muy especial, porque en el caso de ellos tienen, al igual que lo tiene Chile, tienen un sector de poder nuclear en la Federación Industrial de San Pablo, que finalmente es el gran y último decisor de la política en Brasil, que en materia de ideología, en cuanto a cómo se reparte, quién se reparte, es bastante más inocuo, bastante más mente abierta, si se quiere. No hay una discusión en la elite brasileña de qué tanto repartimos o cuánto sí o cuánto no. Siempre y cuando se conserven los intereses de ese sector, es indistinto el gobierno que esté. Que de hecho este sector, que le ha ido muy bien con las presidencias de Lula, no también con las de Dilma. Dilma tuvo problemas quizás que fueron más allá de eso, bueno, más de cuestiones macroeconómicas que se han desmanejado un poco por cuestiones internas, un poco por cuestiones externas, pero al fin y al cabo no le han bajado el pulgar, por ejemplo, a Lula en su momento. Me parece que lo que pasa hoy con Lula hay que leerlo más allá del debate jurídico, de que una persona debe estar condenada. Hay algo que se olvida y que se habla muy poco, que es el Estado. Cualquier Estado de Derecho tiene la obligación de probar que una persona es culpable, probar acorde a la ley, no probar como se le ocurre a algún juez o a algún personaje que una persona es culpable. Es una obligación constitucional eso. Entonces, más allá de este debate y de si corresponde o no privar la libertad de una persona antes de que este juicio esté finalizado, antes de que el Estado pruebe efectivamente que esta persona es culpable, en Brasil lo que pasó es que también hay una pérdida de poder importante de Bolsonaro, y hay un sector de la élite brasileña que tiene el poder real, que de alguna manera está preparando el escenario para que haya un cambio de poder, porque Bolsonaro, con su retórica, con su ideología, se metió de alguna manera con intereses en lo que en Brasil no hay que meterse. Entonces ahí hay una bajada de pulgar importante, y más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo jurídicamente, yo estoy de acuerdo con lo que dictaminó el Tribunal Supremo,
me parece que también queda poco profundo el análisis y no se ve que en realidad el mismo tribunal meses atrás dictaminó lo contrario. Entonces lo que hay también es un cambio de vientos políticos, muy bien dice. Creo que en Brasil no va a pasar estas cuestiones de movilización social, primero porque es un país bastante más heterogéneo. Es difícil arreglar el Brasil, un país muy grande como la Argentina. Normalmente lo que pasa en Argentina es que cuando se movilizan ciertos sectores, ciertas provincias y el resto del país naranja. En Brasil pasa mucho lo mismo, es un país federal extensísimo en el que es difícil canalizar un levantamiento como si puede pasar en Chile, en Bolivia, en Ecuador, que son países mucho más chicos. ¿Y cómo impacta esto que viene ocurriendo en Chile, lo que ocurre ahora en Bolivia, este cambio de escenario, cambio de vientos en Brasil, cómo puede impactar de cara al año que viene para la Argentina? Bueno, nosotros en todo esto me gusta verle el lado positivo. Hemos hecho un cambio de gobierno, o sea, ha habido un desacuerdo con el gobierno actual, se manifestó en las urnas y se ha cambiado con total normalidad. No ha pasado nada de lo que se ha visto, sin ir más lejos, en el 2001. Me parece que la Argentina quemó estas etapas un poco más rápido que sus vecinos también. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos más preparados y también se ha mejorado un poco la responsabilidad de nuestros líderes políticos en torno a esto, que es muy importante, porque yo no sé si en Bolivia estaría pasando esto sin un Mesa, por ejemplo, que está de alguna manera personificando el Bolsonaro boliviano. Y el tema de las Fuerzas Armadas, ¿cuán importante fue que Argentina hiciera una limpieza o por lo menos una depuración a través de los juicios a las juntas, de los juicios de lesa humanidad, con respecto a las otras Fuerzas Armadas donde siguen teniendo un predominio importante, tanto en Chile como en Brasil? Parece que es importante en el sentido de que en realidad lo que hay que cambiar de las Fuerzas Armadas o desandar es un camino que se dio después de la Revolución Cubana, ya muchísimos años atrás, que es con la doctrina de la seguridad nacional que bajó de Estados Unidos, donde lo que se hace es cambiar el enemigo, se pasa a un enemigo interno. Las Fuerzas Armadas internacionales, o sea, en todo el mundo están creadas para combatir enemigos por fuera de los países, no adentro. Y cambiar esta doctrina, esta ideología es importante. En la Argentina se ha avanzado muchísimo con respecto a los juicios de lesa humanidad, lo que no pasa en nuestros vecinos. También es muy importante, pero me parece que más que el cambio en las Fuerzas Armadas, lo importante ahí es el cambio en los liderazgos políticos. En la Argentina, más allá de que haya fuerzas que son una antítesis muy importante en como cuando entienden el Estado, hay un acuerdo, me parece ya, en que la vía es democrática y que no tiene por qué una fuerza que no coincide con otra asociarse a Fuerzas Armadas o a fuerzas paramilitares para derrocar un gobierno, sino simplemente lo que se hace es, se presenta una alternativa electoral, se gana o se pierde. Me parece que eso en Argentina, gracias a Dios, está bastante aceitado y no veo que vaya a cambiar al menos en los próximos tiempos. Juan Pablo, gracias por tu tiempo y el Gracias a análisis. ustedes.